Sabemos que para Jacques Lacan el psicoanálisis no es una ciencia en el sentido de la física o la química, es decir, las ciencias duras, ¿no es cierto? Y en este sentido lo define más como una práctica, ¿no es cierto? Como una praxis. Y hablar de psicoanálisis experimental puede sonar en contrasentido en este campo. Sin embargo, una serie de autores psicoanalíticos han realizado experimentos para comprobar distintas variables, conceptos, procesos, etcétera, como por ejemplo experimentos sobre la regresión, sobre el mecanismo de proyección, la identificación, es decir, los distintos mecanismos de defensa que podemos realizar experimentos psicológicos guiados, experimentos simbólicos, experimentos imaginarios, en el sentido, por ejemplo, de que se utiliza la palabra o una lámina de Rorschach para entrever el mecanismo de proyección, su contenido, su naturaleza, etcétera, en relación a otras variables como el sujeto y su posicionamiento en la estructura, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la producción que hay es una producción verbal, sin duda, pero allí encontramos contenidos que aluden a lo que estamos investigando. Sería un psicoanálisis experimental cualitativo, no estamos hablando de experimentos repetitivos y mecánicos como en la física. Es decir, que estamos hablando de lo cualitativo. Y en este sentido, los test proyectivos, las láminas del touch, el test de percepción temática, ha servido para estudiar algunos mecanismos, ¿no? Como por ejemplo la regresión en niños, en los gráficos también, algunos procesos, como habíamos dicho, la negación, la capacidad sublimatoria del sujeto, e incluso podemos evaluar algunas cuestiones como la operatividad de los procesos simbólicos en la depresión, es decir, depresión y cantidad de producción en términos de motivación también. Es decir, sabemos que la depresión lentifica los procesos simbólicos superiores. Es decir, que podemos utilizar algunos instrumentos, tanto como la pregunta, es decir, confrontar al sujeto con una pregunta, lo cual siempre es un experimento impresente, es decir, que cuando uno interpreta también es un probar, es una prueba para ver cómo responde el sujeto. Si pega la interpretación, entonces estamos en una interpretación psicoanalítica acertada, y lo cual produce también, sin duda, reposicionamientos, resignificaciones, etc. En el caso de algunos mecanismos que operan en ciertos cuadros, como la represión, podemos utilizar algunas herramientas, como ya lo dijimos, como los test proyectivos, gráficos sobre todo, en distintas culturas, en distintas edades, es decir, que esas experiencias a nosotros nos sirven para comprobar, para corroborar en una praxis donde teoría y práctica se retroalimentan, sin duda. Es decir, allí también comprobamos la validez de nuestras hipótesis respecto de la cura, respecto del diagnóstico. De hecho, lo que podemos llamar diagnóstico, es corroborado gradualmente a través de sucesivos encuentros, y en donde uno sin duda escucha y utiliza el material lingüístico para comprobar ciertas hipótesis. De modo que la transferencia también es un momento para verificar ciertas hipótesis donde el sujeto actúa, es decir, el inconsciente se hace patente, hay un inconsciente en acto, hay transferencia de lo infantil en la actualidad, donde también la misma situación transferencial es experimental, porque allí estamos comprobando ciertas hipótesis que venimos desarrollando. De modo que el psicoanálisis experimental es una realidad como forma científica del psicoanálisis para sostener su validez en la historia, digamos, ¿no?